Bien, mis hermanos, no voy a esperar a que entren porque ya en un ratito más tengo que ya entrar a misa yo y no quiero alargarme. Quiero dar solamente esta transmisión rápido para una cosa que evidentemente ya la había pensado antes, pero creo que nunca la había comunicado, a lo menos de manera pública, ¿verdad? Yo creo que sí, en algún retiro para músicos católicos que di, lo he compartido, pero ahora quiero dejar la sugerencia de manera pública, abierta, que es... eh, yo insisto mucho, y más en estos tiempos, eh, respaldado y sostenido por esta actitud del Papa Francisco de hablar de la doctrina social de la Iglesia, a que los músicos católicos se formen en doctrina social de la Iglesia y puedan componer. Se necesita música católica, no solamente que hable de los sacramentos, no solamente que hable de teología a nivel doctrinal, sacramental, litúrgica, sino se necesita música católica profética en el sentido de que transmita la doctrina social de la Iglesia. Son pocos, ya hay algunos que tienen algo que en su música tiene o está permeada de doctrina social de la Iglesia, aunque más de uno de estos que voy a nombrar eh, casi llegan con la raya de la teología de la liberación, la cual no está aprobada por la Iglesia, lo cual tampoco podemos decir que todo en ella está mal. No, la misma Iglesia Católica, por ejemplo, en principio de la teología de la liberación, que habla de la opción preferencial por los pobres, es el Evangelio puro. Jesús hizo la preferencia por los pobres. ¿Cuál es la diferencia? Que el problema es de que en la teología de la liberación lo hace de forma exclusiva. ¿Se han de ser preferencia a los pobres? Sí, eso es el evangelio puro, y al que no le guste, pues que se cambie de religión, no sé, sea budista o se vea a saber que se haga, pero un católico tiene que entender que Jesucristo hizo preferencia por los pobres, hizo preferencia por los pobres. Podría argumentarlo de muchas formas, pero les digo, no tengo tanto tiempo. Entonces, la teología de la liberación, sobre todo en su praxis, en su extracción del marxismo que toma, que es lo que le infecta el marxismo, eh, pues por eso fue condenada por la Iglesia, por el Papa Juan Pablo II principalmente. Entonces, estos músicos que tienen algunos cantos que realmente dan la doctrina social de la Iglesia, algunos medio rayan, no están en la filita, uno que otra canción sí ya se pasa para la teología de la liberación. Pero bueno, también aquellos que hablan de, ¿cómo se llama? Solamente sacramentos y espiritualidad y teología así más doctrinal, también se pueden pasar a la orilla del doctrinismo o del liturgismo en el sentido negativo, ¿eh? Que tampoco es católico, que tampoco es católico. Entonces, en un tipo de fariseísmo. Eh, entonces, de hecho, yo creo que uno se salva de irse a esos extremos precisamente teniendo las dos cosas. Es decir, cuando tú como músico católico profundizas en doctrina, en teología, en magisterio respecto al aspecto litúrgico, sacramental, etcétera, y a la vez estás formándote en doctrina social de la Iglesia, eso, las dos cosas, eso te va a ayudar a que ni te vayas a un espiritualismo, doctrinismo y liturgismo, ni te vayas a un tipo de marxismo, teología de la liberación, etcétera. Aquí la recomendación es que en realidad pocos son los que se van, músicos católicos que se van con su música al extremo de la teología de la liberación, porque ni siquiera se está componiendo en doctrina social de la Iglesia. Y yo creo que sí, se debe de empezar. ¿Cuáles son algunos músicos que yo conozca de su música, que en sus contenidos, muchas de sus canciones late algo de teología de la doctrina social de la Iglesia? Por ejemplo, Luis Enrique Ascoy. Ahí es teología, doctrina social de la Iglesia y muchas canciones. Les digo, en algunas, él yo no creo que se pase a la teología de la liberación. En unas cuestiones está como al borde, pero yo creo que sus, bueno, se me viene ahorita una que se llama Diademas
Diademas del Reino, alguna cosa de esas, que es buenísima, buenísima, sobre todo para los que evangelicen y todo eso. Ahí descabeza, tremenda, tremenda, muy buena música. Y hay muchas pues canciones, pues sí toca pues el aspecto de la doctrina social de la iglesia, les digo. En algunas ya raya casi con la teología de la liberación, pero vamos, se atreve no solamente a estar hablando de la Virgen en el sentido así como espiritual, de Jesucristo, los sacramentos, no, hay que encarnarlo, y más en estos tiempos. Hay otros como Brotes de Olivo, que no solamente componen, también con sentido social, sino que lo practican porque dan toda su música gratuita, ¿va? Ellos sí me parece que hay una que otra canción que no va, pero pero vamos, se atreven a componer sobre este tipo de materia, ¿va? No se quedan así como en las nubes, espiritualísticamente. Hay otro que se llama Miguel y que si no me recuerdo también salió por parte de Brotes de Olivo y él sí se pasa en algunas a teología de la liberación. Por ejemplo, Gesed tiene algo bien interesante porque al estar componiendo a través de los escritos de los santos, cuando llega a santos que verdaderamente sus escritos estaban permeados de lo que es la teología de la doctrina social de la iglesia, pues hace un gran bien. Por ejemplo, de Gesed, un disco que yo recomiendo mucho es de San Vicente de Paúl. Tú lees los textos de San Vicente de Paúl, tú dices, esto es doctrina social de la iglesia pura y dura. Entonces, y en este sentido, Gesed, al musicalizarlos, pues imagínate todo el fruto que da, ¿no? Todo el fruto que da. En pocas palabras, músicos católicos, fórmense bien doctrinalmente. Doctrinalmente es en Sagrada Escritura, en patrística. Los padres de la iglesia ayudan mucho en la patrística, la tradición de la iglesia, y el magisterio de la iglesia. Automáticamente en ese magisterio de la iglesia, hoy, en estos tiempos, profundicen en la doctrina social de la iglesia, las encíclicas sociales desde León XIII hasta la actualidad, el compendio de la doctrina social de la iglesia, porque se necesita hacer música sobre este tipo de temáticas, se necesita, porque si no nos vamos a quedar en un espiritualismo así, solemnoide, etcétera, y por eso no se encarna. Entonces, no sé, sugerencia, me gustaría hablar más. Miren, nomás una última cosa para antes de correr a misa. Porque si la iglesia no empieza a hablar y a practicar esto de la doctrina social de la iglesia, ¿qué pasa? Que estas áreas las agarran generalmente los izquierdistas, los marxistas, los socialistas. Entonces ahí tenemos por ejemplo, la música trova, que a mí me encanta en cuanto a género, pero cuando tú escuchas mucho de la música trova, etcétera, pues es un marxismo y un socialismo rampante, ¿verdad? Entonces, pero tú dices, ¿y en dónde están los trovadores católicos? Que usen el género trova, por ejemplo, para no hacer socialismo ni marxismo, sino para hacer doctrina social de la iglesia. Por mucho que, disculpe nuevamente el término, que haya católicos imbéciles que cuando tú dices cosas de doctrina social de la iglesia, ellos, sin haberla leído, te dicen marxista, comunista, socialista. Compadre, lee primero lo que dice la iglesia a nivel doctrina social. Entonces, si nosotros no tomamos nuestra responsabilidad, que es intrínseca, es esencial al cristianismo, de nuestra opción preferencial, no exclusiva, que es lo que se equivocó la teología de la liberación, de nuestra opción preferencial por los pobres, este bando lo van a agarrar gente que dice estar a favor de los pobres, pero que vienen incluidas con ideología de género, con aborto, Miren, ahorita donde estoy estacionado, fíjense este carro. Estoy en Palo Alto actualmente, es donde está Facebook, lo que le llaman Silicon Valley. Entonces, pues saben que California, y más en esta zona, es súper liberal, pero chequen el carro que tengo. No sé si van a alcanzar a ver. O sea, una calcomanía más y se vería ridículo. Pero esto es estilo, ¿ya? Hillary Clinton, luego Coexist, y así como, por ejemplo, Greenpeace, y esto de los animales, así, esto de ser de un hippie, ¿verdad? Entonces,
gente sobra que va a tocar el tema de social, pero lo va a tocar de forma generalmente socialista, marxista, comunista. ¿Y eso por qué? Porque nos han robado la bandera de los pobres. La bandera de los pobres la llevaba siempre la Iglesia Católica. Hay que estudiar la historia. No se queden con los cuentos guajiros estos y mitos que en la Edad Media la Iglesia había sus portentosos, sus aburguesaditos, etcétera, pero es en la Edad Media donde salió Francisco de Asís, por ejemplo. Entonces, Santo Domingo de Guzmán, por cierto, órdenes mendicantes, ¿verdad? Entonces, que no solamente tenían el pobre, se hicieron pobres ellos. Entonces, nos han quitado esta bandera por la grave irresponsabilidad de no formarnos en ese gran manantial de doctrina social que tiene la Iglesia. En conclusión, músicos católicos, fórmense ciertamente doctrinalmente, sacramentalmente, litúrgicamente, pero háganme el favor de meter un poquito la doctrina social mínimo, porque necesitamos cantos que toquen. Miren, también se me estaba pasando, alguien que lo toque y lo toca muy bien, y sobre todo en el último álbum, y que ha compartido recientemente música de él. Para mí es el mejor cantante católico solista, cantautor católico solista, porque el mejor ministerio de música católica para mí es Gesed, pero cantautor, varón, solista, para mí es Fray Nacho, que cuento gracias a Dios con su amistad desde hace unos años, bueno, desde que comenzaba él. Entonces, con esto de la música, y yo les he compartido algo de ciertos cantos. Él es mercedario. Los mercedarios tienen como carisma el aspecto de la liberación, en el sentido, por ejemplo, de los presos, ¿verdad? Entonces tú escuchas la música de Fray Nacho y encuentras como una parte muy contemplativa, muy espiritual, pero hay cantos en donde tocan la parte social, ¿verdad? Claro, pues un hombre que se forma también en doctrina, en católica, etcétera, tiene un lado muy contemplativo y muy místico, Fray Nacho, pero como toca las heridas de sus hermanos presos, de los hermanos con SIDA. Tiene una canción de una niña con SIDA perfecta, buenísima, etcétera. Entonces no se queda en las nubes, en un aspecto de contemplación. Ay, Fray Nacho me eleva hasta el cielo, sí, pero espérate, escuchas las otras donde te baja la tierra, ¿verdad? Y donde el cielo lo traes aquí a la tierra. Lo decimos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, nosotros tenemos que estar procurando que en la tierra se viva como en el cielo, a ese grado. Bueno, los dejo porque si no me alcanzo a misa. Dios les bendiga. Martín Valverde tiene algunas cuestiones. Yo no le he escuchado alguna canción así como social, en cuanto a doctrina social de la Iglesia. Sí tiene cuestiones que, tocan más el aspecto psicológico. Yo creo que por la influencia de su esposa, que es psicóloga. Pero en lo que yo le aplaudo grandemente a Martín, es que Martín, si tú vas a sus conciertos, te das cuenta que está leyendo los documentos de la Iglesia. Cita, yo le escuché una vez que citaba Aparecida, cita documentos. O sea, es uno de los músicos que bien se podía que dejar en la hamaca, porque fue de los pioneros en esto de la música católica contemporánea, y no, el hombre se ve que lee los documentos de la Iglesia. Lee los documentos de la Iglesia, y eso es buenísimo en el caso de Martín Valverde. Me voy. Dios les bendiga, porque si no, no voy a misa. Bye.